El profeta Daniel creo que ha sido el que más ha mencionado al anticristo en la Biblia, y me resultaba curioso pensar que no mencionara al falso profeta, ni tampoco ningún libro del Antiguo Testamento. Después de varios análisis, he llegado a la conclusión de que al contrario, Daniel sí menciona con lujos de detalles al falso profeta, y al descubrir eso he matado dos pájaros de un solo tiro, ya que el personaje del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel mantiene divididos hoy día la mayoría de los eruditos bíblicos, los cuales dicen que ese personaje es el anticristo y que como sale del imperio romano debe ser europeo. Nadie puede negar que esa profecía del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel se refiere al papado y a la Iglesia Católica Romana adjunto del Imperio Romano, como lo demuestra la historia, en que los cristianos fueron torturados y asesinados, y que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino tuvo una supuesta revelación divina y por eso legaliza y detiene la persecución cristiana, el Edicto de Milán, y luego pretende unir todas las religiones en el año 325 después de Cristo, en el Tratado de Nicea, y que en el año 476 después de Cristo se desintegra el Imperio Romano y se convierte en 10 tribus bárbaras, y que en el año 538 después de Cristo el emperador Justiniano le da autoridad formal al papado como gobierno. Es necesario establecer las diferencias entre los dos cuernos pequeños a que se refiere Daniel. Por ejemplo, el cuerno pequeño del capítulo 8 tuvo su aparición antes de Cristo y el cuerno pequeño del capítulo 7 tuvo su aparición después de Cristo. Por lo tanto, han sido y serán dos cuernos diferentes. Y por eso ha sido la división de los eruditos hasta hoy día, aunque en el futuro estarán juntos. La confusión ha venido porque las características del cuerno pequeño del capítulo 7 son las mismas que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Lo que no han entendido es que es el mismo papado a través de la gran ramera que hace las mismas señales en la primera bestia apocalíptica, ya que esa bestia no representa solo al anticristo, sino a una confederación de naciones comandados por el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esta bestia, que está formada por varias naciones, 10 cuernos más 10 diademas, varios imperios, 7, y un nombre blasfemo, Iglesia Católica Romana, nos dice que son 7 imperios, 5 han caído, uno es el sexto, el Imperio Romano, era el que existía en el momento de la revelación de Juan en la isla de Patmos, y el séptimo aún no ha venido. Sabemos que ya han existido 6 imperios en la tierra: primero Egipto, segundo Asiria, tercero Babilonia, cuarto Medos y Persa, quinto Grecia y sexto Imperio Romano. Todos esos imperios de alguna manera u otra existen hasta ahora. El único que de alguna manera no existe hasta ahora es Asiria. Así que esa es la bestia que era y no es y será como nación 7, será la nación líder.
y es también el octavo como persona anticristo, quien con su apariencia de la bestia nos confirma su procedencia, de que parte de esos territorios le pertenecieron alguna vez a Asiria. León, que es igual a Babilonia, en lo que es Irak hoy, igual a Nínive, que era la capital de Asiria en el pasado, y existe en Irak. Mosul también existe en Irak, donde viven asirios hoy día. Leopardo, lo que era Grecia, y de ahí se fundó Siria. Oso, que son los medos y persas, lo que es igual a Irán hoy en día. Es decir, que la nación de Asiria sustituirá por breve tiempo como nación a Irak, Siria, Irán y el Líbano, que aparentemente sufrirán efectos catastróficos de la naturaleza y político, y el anticristo aprovechará esa circunstancia para crear la bestia, nación, que era y no es y será. Muchos dicen que Asiria es la Alemania de hoy, pero yo digo que quizás muchos asirios emigraron hacia allá, pero Alemania no puede ser Asiria por dos motivos. Primero, no es un cuerno pequeño, sino que es tremendo cuerno, un país grande. Y segundo, ya existe como nación, mientras que la verdadera Siria no existe todavía y solo existirá por breve tiempo. También muchos dicen que estas siete cabezas representan los siete papas a partir del Tratado de Letrán de 1929 y que el sexto papa, Juan Pablo II, resucitaría y sería la cabeza 8. Y en verdad, un 1 de mayo, el Vaticano hizo intento por resucitarlo, inyectándole sangre, y cuando murió, le hicieron un entierro en un ataúd trapezoide vampiresco misterioso. Aparte de que cuando nació y murió, sucedió un eclipse solar, es decir, una cortina de misterios y coincidencias. Mientras el anticristo descendiente judío surge de la cabeza 7 asiria, el papado surge entre los 10 cuernos de la sexta cabeza imperio romano. Sabemos que esa herida de muerte en una de sus cabezas representa al anticristo que sufrirá un atentado de muerte durante su reinado. Ezequiel 28:9. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona al ganado, y hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará, su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Es decir, tendrá una falsa resurrección, siendo la bestia hombre que era y no es y será. Y debido a que dice el capítulo 17 que la bestia sube del abismo, por esta expresión, muchos dicen que el anticristo vendrá del pasado, desde el infierno. Unos dicen que es Alejandro Magno, por sus similitudes con Jesús, que hasta murió a los 33 años, etc. Otros dicen que será Judas Iscariote, el hijo de perdición. Otros dicen que será Nerón, etc. Pero la realidad es que las personas que estén vivas en la gran tribulación y ahora, tenemos memoria o tendremos memoria de esos personajes, porque no los conocimos físicamente. Así que no le podríamos decir o no le podrías decir esa expresión que dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora bien, como el nombre de la bestia se representa tanto al conjunto de naciones como de manera individual al anticristo y al falso profeta, podría ser que como Asiria resucitará, el anticristo también luego del atentado, podría ser que como Juan Pablo II ha sido el papa más famoso y querido y que mantienen su cuerpo intacto y ya han hecho intentos por resucitarlo, sabiendo el maligno esta realidad, resucite a Juan Pablo II, es decir, un demonio dentro de ese cuerpo, y sustituya al Papa Francisco y se convierte en el verdadero falso profeta. Y ahí sí aplicaría la expresión de que se asombra el mundo viendo la bestia que era y no es y será. Y ahí también se entendería todo el poderío sobrenatural que tendrá el falso profeta. Y como Benedicto no ha muerto legalmente, sigue siendo el séptimo papa adjunto con Francisco.
Así que para sustituir un papa debe morir. Es decir, que debemos estar alerta ante toda esa posibilidad, ya que si pasase antes del rapto, sabremos que el rapto estaría de inmediato a la puerta. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Dice que parecía porque físicamente el Vaticano es más pequeño que muchos países, pero tiene más poderío en realidad. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Todas esas acciones las ha llevado y las llevará a cabo la bestia, representada por el falso profeta, quien es la representación y cabeza de la gran ramera, Iglesia Católica Romana, la Gran Babilonia. No es que yo pretenda quitarle protagonismo al anticristo, ya que también él tiene su papel de hacerse pasar por Dios. Todos sabemos quién es el que ha blasfemado en el pasado, en el presente y también en el futuro. Lo hará el papado católico romano, que se ha adjudicado la autoridad de perdonar pecados, cambiando la ley de Dios, no la de Moisés, y cambiando los tiempos y adorando imágenes. Quiere decir que es el falso profeta quien hace eso de nuevo. Y claro que tendrá autoridad por ese tiempo, ya que estará con el anticristo hasta la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es decir, que la bestia se le llama al anticristo de manera individual, pero también al conjunto completo de los 10 cuernos y las 7 cabezas. Recuerden que aunque Asiria es el imperio líder que comanda, va acompañado de una confederación de naciones y del papado, que es el que blasfema y con la boca dice grandes cosas, Daniel 7:20. Es el poder religioso del anticristo. Y la otra bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11, es el cuerno pequeño de Daniel, es el mismo falso profeta. Nos preguntamos por qué se muestra aparte. Eso es porque será un papa específico para ese momento. Recuerden que en Daniel este cuerno pequeño derriba 3 cuernos. Sin embargo, en Apocalipsis siguen apareciendo 10 cuernos. Y dice Apocalipsis 17:12 al 14 que esos 10 cuernos recibirán autoridad junto con la bestia por 1 hora. Es decir, que son 10 cuernos, no dice 7 cuernos. Por lo tanto, esta profecía específicamente del papado empezó a cumplirse desde que acontecieron los eventos que dieron lugar a su surgimiento. Y como vemos, aún se mantiene ejecutándose hasta que empiece la gran tribulación y el papa de turno se convierta en el falso profeta. Sin embargo, con el anticristo la profecía es diferente, ya que las profecías de Daniel se cumplieron en Antíoco Epífanes, prototipo del anticristo, y volverán a cumplirse en el verdadero y auténtico anticristo. Por lo tanto, estos 10 cuernos
que aparecen en Apocalipsis no son en su totalidad los 10 pueblos del pasado, sino que son y serán los países del G20, y ahí van incluidas las 10 diademas que serán naciones de menor poder. Aunque el falso profeta se muestra como una segunda bestia que sube de la tierra con dos cuernos, o sea, poder religioso y político aparte, a la vez va encima de la primera bestia, como lo confirma Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esos mártires y esos santos no son de la gran tribulación, fueron los verdaderos santos y mártires del pasado. Además dice que esa bestia se sienta en 7 montes, y todos sabemos que Roma es la ciudad de las 7 colinas, cuyas colinas tiene hasta nombre, aunque la obsesión y deseo del Vaticano ha sido siempre dirigir y trasladarse al monte del templo desde Jerusalén. Para más claridad repito que la segunda bestia de 2 cuernos es el falso profeta que será el papa actual cuando ocurra ese evento. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Veamos las características y procedencia del anticristo asirio. Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya sabemos que ese macho cabrío fue Alejandro Magno, y que cuando murió sus 4 generales tomaron el mando: primero Ptolomeo, segundo Lisímaco, tercero Casandro y cuarto Seleuco Nicator, quien fue que fundó Siria. Y Antíoco Epífanes, general seleúcida sirio-asirio, fue el cuerno pequeño, prototipo del anticristo en el pasado. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ezequiel 31:3. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas y de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Miqueas 5:5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, números simbólicos. Isaías 14:25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 14:4. Que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, y dirás: cómo paró el opresor, cómo cesó la ciudad codiciosa de oro. Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, lo que es el Líbano hoy en día y ante la Fenicia: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto.
Segunda de Crónicas 2:13. Yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido, Hirán Abib, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura, en azur, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Según de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, inicuo cuyo advenimiento es por obra del maligno, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los cuales se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como les dije, que no es que le esté quitando su papel protagónico al anticristo, ya que según lo demuestran estas diferentes citas bíblicas, este personaje hará estragos. Y ya sabemos que el falso profeta es el encargado de hacer el engaño y prodigios mentirosos, ya que actúa como un falso Espíritu Santo. Y recordemos que tanto al anticristo como al falso profeta, es el maligno quien le da su poder y autoridad, y representan la Trinidad diabólica. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esta es la Trinidad divina, la verdadera.